Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre la observación entre iguales y vamos a explicar un poco cuál es el contexto y algunas orientaciones para que la experiencia sea un éxito. En primer lugar, tenemos que tener presente que observamos un proceso complejo, ¿eh? Es decir, estamos observando una clase y en una clase pues pasan al mismo tiempo muchas cosas muy diferentes entre sí. Si al final de una clase le preguntas a un alumno qué le ha parecido a la clase, pues te va a decir una cosa. Si le preguntas a otro, va a insistir en otra cosa diferente. Si le preguntas al profesor, pues te va a decir cosas distintas. Es decir, según donde vayamos fijándonos, pues vamos a percibir cosas diferentes. Entonces es un proceso bastante complejo. Por si eso fuera poco, tenemos también que enfrentarnos al efecto Hawthorne, que es un efecto de psicología que está estudiado y que viene a decir que cuando uno se siente observado se comporta de manera diferente. Entonces, pues no solamente es complejo lo de observar una clase, sino que encima puede resultar que cuando el profesor o los alumnos se sienten observados, pues se comporten de manera diferente a como lo hacen habitualmente. Para que la observación sea un éxito, pues tenemos que tener en cuenta, lo primero de todo, cuál es la finalidad de esa observación. Es decir, ¿para qué estamos observando? ¿Estamos observando para controlar lo que sucede ahí? ¿Estamos observando para ayudar a la persona que está ahí? ¿Estamos observando para coger ideas de esa clase y luego poderlas aplicar o poderlas explicar? Quiero decir, ¿cuál es la finalidad de esa observación? Y esa es la primera cuestión que habría que aclarar antes de ponerse a ello. En segundo lugar, otra cuestión importantísima, otra gran pregunta es ¿qué observamos? Y aquí lo que yo recomiendo es que se aclare muy bien cuál es el foco de la observación, porque como se pueden observar tantas cosas, pues deberíamos fijarnos en algunas en concreto. Entonces, pues, por ejemplo, podemos fijarnos en cómo se usan los recursos digitales, o podemos fijarnos en cómo se relacionan los alumnos entre ellos, o cómo se relaciona el profesor con sus alumnos. Incluso podemos distinguir entre los tipos de alumnos, los que tienen necesidades especiales, los varones, las mujeres, etcétera. Podemos observar el material que se está empleando, es decir, hay muchas opciones ahí. Entonces tendríamos que fijarnos en una en concreto o un par en concreto, es decir, muy pocas, y poner el foco en algunas cuestiones muy concretas. No ir ahí a ver qué vemos en general, sino fijarnos en cosas muy concretas. Para que los observados no se sientan así cuestionados o mirados con lupa, pues es necesario todas estas cuestiones haberlas aclarado previamente, ¿eh? Y trabajar mucho pues todos los aspectos que tienen que ver con la confianza, ¿eh? Cuando la observación se realiza para aprender, ¿eh? Y es un proceso de respetuoso, de confidencialidad, las personas observadas se sienten mucho mejor. Pero esas cosas no se dan simplemente porque se digan, sino que hay que trabajarlas previamente. ¿Qué cosas podemos observar? Bueno, pues podemos observar, por ejemplo, buenas prácticas. Esto puede ser una cuestión interesante. Sabemos que en nuestro colegio pues hay gente o hay algún profesor que lleva a cabo alguna práctica pues muy interesante, pues podemos pedirle que ir a verla, ¿no? O a lo mejor no te hace falta estarte toda la hora de clase, y entonces solamente ves un trocito de la práctica, ¿eh? Observar el aula no significa estarte ahí los 50 minutos o la hora que dure la clase, sino a lo mejor si la práctica dura solamente 10 o 15 minutos, pues vas esos 10 o 15 minutos y ya está. Por ejemplo, si quieres ver la asamblea de infantil, porque a lo mejor estás en primer ciclo de primaria y quieres aplicarla de vez en cuando, ponerla en marcha y no lo has hecho nunca y quieres coger un poco la idea de cómo se hace, pues puedes irte ese trocito de la clase de infantil. ¿Mm? También se pueden observar los materiales. A través de los materiales que van elaborando los alumnos, uno se hace una idea de qué es lo que ha sucedido durante la clase. Siempre es limitado, por supuesto. Esto siempre son visiones parciales, ¿eh? También podemos observar algún alumno concreto, pues que tenga un comportamiento inusual, por lo que sea, y nos interesa tener una segunda visión sobre lo que le está pasando a esta persona. Bueno, pues esto puede ser interesante. Esto es un trabajo que muchas veces hacen los orientadores de los centros, los psicólogos, y que ayuda mucho al profesor a ver las cosas desde otra perspectiva. Y también podremos ver, por ejemplo, o podemos observar un espacio. En este caso estamos observando un espacio al aire libre, una zona de un patio escolar, ¿eh? Y bueno, pues esta visión puede ser interesante hacerla entre varios.
¿Quién se beneficia de hacer una observación entre iguales? Pues eso es una gran pregunta que tenemos que hacernos también en función de las finalidades que hayamos determinado de para qué se va a hacer esa observación, pues los beneficiados serán unos o serán otros. Pero si se beneficia a todo el mundo, pues es mucho mejor. Entonces, cuando hacemos una observación entre iguales con la finalidad de aprender entre todos, y en un ambiente pues de desarrollo profesional docente, de intentar mejorar como profesionales nuestro trabajo, al final pues resulta beneficiado todo el mundo. Y hasta aquí el contexto y las orientaciones generales antes de iniciar la observación entre iguales.